Bienvenidos nuevamente a este programa Creciendo en la Palabra, un programa de la Asociación Metropolitana de los Adventistas del Séptimo Día en la Ciudad de México. Durante este momento vamos a analizar la lección número 3, que tiene por nombre Controversias. El estudio de esta semana repasa los acontecimientos del ministerio de Jesús presentados en Marcos capítulo 2 y capítulo 3. Ahí podemos observar que la obra de Jesús se centra específicamente en la restauración de la vida de las personas mediante el Evangelio de Cristo. Sin embargo, también podemos observar que el ministerio y el mensaje de Jesús no siempre fueron bien recibidos. De hecho, algunas personas que ejercían puestos de influencia en la sociedad de la época de Jesús malinterpretaron en muchas ocasiones el mensaje de Jesús. Es así que en Marcos capítulo 2 y capítulo 3, el autor destaca que ciertos maestros religiosos malinterpretaron pues el mensaje de Jesús y desconfiaron de su contenido. En esa manera, en el contexto encontraremos que había grupos hostiles a las enseñanzas de Jesús, incluidos entre ellos los fariseos, los escribas, en algunos momentos también los saduceos, los herodianos. Y también podemos encontrar algunos temas de discordia entre Jesús y los líderes religiosos. Es muy interesante que durante esta porción que analizaremos, Marcos capítulo 2 y capítulo 3, podemos observar a Jesús haciendo milagros en la sinagoga, en el templo, pero también podemos encontrar a Jesús haciendo milagros en los hogares, de tal manera que encontramos a Jesús ministrando en las casas, ministrando también en las sinagogas. Podemos observar pues a Jesús teniendo un ministerio urbano y al mismo tiempo también un ministerio rural. Es así que los 3 puntos que estudiaremos durante los próximos minutos son los siguientes. Número 1, ministrando en casas. Número 2, ministrando en la sinagoga. Y número 3, haciendo la voluntad de Dios. Para el análisis de esta lección número 3, quiero presentar a los pastores que nos acompañan. Se encuentra con nosotros el pastor Óscar Bolaños, quien es pastor en el distrito de Jacarandas. Bienvenido, pastor. Pastor David, muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes en esta ocasión, en este estudio. Una lección de mucha bendición, creo yo. Vamos a ser muy nutrida, primero Dios, y esperamos que cada uno de mis hermanos que nos está sintonizando por los canales, pues también pueda ser utilizado por el Espíritu Santo al estudiar esta lección, pastor. Me gustaría aprovechar para mandar algunos saludos. Sé que hay muchos hermanos de diferentes partes del mundo que nos ven. Por mencionar algunos países, en esta ocasión quisiera saludar a nuestro hermano Fabián Barrero de Uruguay, pastor, hasta allá nos están viendo. Me gustaría también saludar a nuestra hermana Adriana de Ecuador y a nuestra hermana Ruth de la O de Lima, Perú. Gracias por vernos, mis hermanos. Ahí ellos también a través de los comentarios, pastor, nutren la lección y también he visto que oran por nosotros. Así que agradecemos mucho eso, hermanos. Muchas gracias, pastor Óscar, por aceptar gustosamente estar con nosotros en este repaso. Gracias a los hermanos que nos acompañan también comentando en nuestra caja de chat. También se encuentra con nosotros el pastor Octavio Rosas, quien es pastor del distrito de Floresta, aquí en nuestra asociación metropolitana. Bienvenido, pastor. Pastor Marván, un gusto estar con ustedes y esperamos que el día de hoy, amigos, nosotros podamos tener un refrigerio espiritual en el cual nos prepararemos durante este tiempo para poder analizar la vida de nuestro amado Jesús. Y asimismo, pastor, cabe mencionar que hay saludos no solamente de fuera del país, sino desde el interior de nuestra república. Un ejemplo, y mandamos muchos abrazos a nuestra hermana Cecilia Victorio Palomeque, que nos sintoniza desde Tapachula, Chiapas, tierra caliente, pastor. Asimismo, un poco más cerca, a nuestros hermanos de Jalisco y al sur también a nuestros hermanos de Tabasco. Esperamos que nos sigan acompañando y a los demás estados de la República también un saludo fraternal en el nombre de Jesús. Y pastor Marván, qué bendición estar aquí. Muchas gracias, pastor Octavio. Qué gusto también tenerte aquí en este análisis de la lección número 3. Así que también nos gustaría saludar a todos los hermanos que nos sintonizan desde aquí de la Ciudad de México, de los diferentes distritos, de las diferentes asociaciones. Por mencionar algunos distritos, claro, pues nuestros distritos aquí representados, distrito de Jacarandas, distrito de Floresta, de Narvarte,
Agradeceríamos mucho que también se hagan presentes en la caja de chat de nuestro repaso y que nos ayuden para que podamos dar like a nuestro canal y puedan compartir estos enlaces con otras personas para que podamos llegar a muchas más personas con el Evangelio de Cristo. Les voy a invitar para que inclinemos las cabezas y hagamos oración para ponernos en las manos de Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Gracias te damos por la vida que nos das. Gracias, Señor, por las grandes bendiciones que nos das en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de tener material suficiente para nuestro estudio, para nuestra preparación. Gracias, Señor, por este folleto de escuela sabática que estamos en un trimestre más, ya en la tercera lección de este trimestre, y pedimos que sea tu Santo Espíritu quien nos dirija, que nos ayude a comprender en una forma correcta y sencilla, pero también, Señor, danos la facultad de poderlo poner en práctica en nuestra vida diaria. Quédate con nosotros en este repaso, Señor, porque te lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Quédense con nosotros. En un momento regresamos. Estamos de regreso en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando la lección número 3 que tiene por título Controversias. Vamos a ir al primer bloque que le hemos titulado Ministrando en Casas. En esta primera parte del bloque estaremos analizando Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Y entonces aquí nosotros encontramos una historia que de paso durante esta semana estamos estudiando 5 historias en las cuales Jesús hizo milagros interesantes en cada una de ellas y hubo algunos dirigentes religiosos políticos de la época que comenzaron a objetar o a criticar acerca de lo que Jesús estaba haciendo. Y entonces estaremos comenzando con esta historia. Y entonces la pregunta es, Pastor Oscar Bolaños, ¿por qué los fariseos objetaron a las palabras de Jesús dichas al paralítico? Sí, pastor, muchas gracias. Es bien interesante, hablábamos hace ratito fuera de cámaras, bien interesante notar que esta lección podemos ver cómo que cuando el Señor Jesús siempre quería hacer llamados especiales, tocar el corazón de las personas, pareciese que siempre estaban listos estos personajes, ¿verdad? Los fariseos como utilizados por Satanás, si puedo decir yo, para sabotear siempre los llamados que Jesús estaba haciendo. Historias extraordinarias, aquí tenemos el primer ejemplo del paralítico, pastor. Me llama mucho la atención que Jesús se reúne para predicar en un hogar. Fue allí en una casa donde él manda llamar y las personas fueron invitadas, llegó una multitud tal, dice la historia, que ya no cabía ni una persona más dentro de esa casa, ¿verdad? Bien interesante saber cómo Jesús también en las casas ministraba, no solo en los templos, como lo vimos también en la lección, sino también en los hogares. Y al estar allí, pastor, si vamos al punto en la historia, estos amigos llevan a su amigo paralítico. Me gusta la frase que Jesús vio viendo la fe de ellos, no la fe del paralítico, vio la fe de los amigos, la acción de lo que estaba sucediendo. Si puedo hacer un paréntesis aquí, pues hay lecciones extraordinarias, pastor. Las personas con las que nos juntemos, las personas que sean nuestros amigos, cobran mucha relevancia en cuanto a nuestra vida espiritual, nuestra fe, ¿verdad? Este hombre tenía buenos amigos. Ojalá y nosotros podamos tener buenos amigos que nos acerquen a Jesús o podamos ser buenos amigos también llevando otras personas a Jesús. Y cuando Jesús vio la fe de ellos, por cierto, la lección decía, ¿cómo puede la fe resultar visible? ¿Cómo Jesús pudo ver la fe? Bueno, decía la lección que al igual que el amor, la fe se logra ver cuando es acompañada de la acción. Sí, por supuesto, cuando hay acción, entonces se logra ver que las palabras no son solamente por decir, sino que son sinceras. Cuando el esposo le dice a la esposa, te amo, ¿verdad? Pero no hay acción. Bueno, la acción. Estos amigos mostraron la acción. Y entonces vemos en la historia que cuando lo bajan por el techo, usted leyó la historia ahí en la Biblia, cuando ellos bajan por el techo, entonces lo tiene Jesús ahora a sus pies al muchacho. Él, por cierto, en la historia vemos que no da ninguna palabra, él mantiene callado.
Este hombre iba por una necesidad. Su necesidad era no poder caminar. Pero Jesús lo primero que hace es le dice, mira, tus pecados te son perdonados. Y encontramos que ahí estaban estos personajes de los cuales estamos hablando. En su mente pensando, ¿quién es este? ¿Cómo se atreve a decir? No sabiendo que tenían al propio Dios ahí, al propio Maestro, a Jesús delante de ellos. Que sus palabras, que lo que él estaba haciendo no les daba evidencia que era Dios. Miren qué peligro encontramos ahí. Pero Jesús, a través de sus respuestas que hablará el pastor Octavio, a través de las respuestas de Jesús, de sus hechos, no solo muestra misericordia para el paralítico, amor, sino que también muestra la verdad y da esos argumentos como una respuesta, pastor. Entonces, objetaron porque parecía que no conocían que tenían delante al mismo Dios. Ok, y es correcto, Pastor Oscar, y para añadir a su comentario, pareciera ser que los escribas estaban dando una seria confesión. Quizá no lo hacían a voz audible, pero sí Jesús pudo escarbar eso en su corazón y sacarlo a flote. Porque una realidad cuando nosotros nos enfrentamos con Jesús, o en otras palabras, vamos delante de Él conoce nuestros corazones y nos enfrenta no para hacernos nunca quedar en vergüenza, ni siquiera para exhibirnos, sino para que en ello nosotros encontremos que a Él lo necesitamos para poder cambiar nuestro punto de vista. Sin embargo, nosotros sabemos que estos personajes estaban corroídos por dentro de egoísmo, de hipocresía, de maldad. Entonces, más que quererse encontrar con Él para saber si verdaderamente era el Mesías en un sentido bueno, querían tenderle una trampa. Entonces, estos pensamientos, cuando Jesús los hace audibles, son una confesión profunda. Pero las palabras que Él pronuncia llegan a una mentalidad, sin lugar a dudas, perdida. Porque quiero compartirles antes de mencionarla, Testimonios para la Iglesia, el Espíritu de Profecía, menciona en el tomo 3, página 189 de la versión virtual, menciona que estas palabras eran las más preciosas que podrían llegar a oídos de ese enfermo sufriente, porque la carga de pecado había caído tan pesadamente sobre él que no podía encontrar el menor alivio. Cristo levantó la carga que lo oprimía tan abrumadoramente y al ser restaurada la mente a un estado de paz y felicidad del cuerpo sufriente puede ahora ser alcanzado. Es que Cristo les dijo, ¿qué es más probable que haga yo? ¿O qué es más fácil? Que le diga, toma tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados. La respuesta era simple. Ellos pudieron haber dicho ninguna, porque las dos reflejan a una autoridad divina en la cual Dios sí o sí está de por medio. Entonces, en este sentido, Jesús, para ese momento, reafirma quién era y pone en tela de juicio y Él establece que es el Mesías y que Él tiene la autoridad para darle otro sentido a lo que ellos habían llamado religión, a lo que ellos habían llamado sanación del corazón y sanación del cuerpo físico. Entonces le regala este precioso obsequio al paralítico. Y entonces es por ello que estos personajes lo objetan tan reaciamente, porque no concebían que el hijo de un carpintero, que el hijo, podríamos decirlo, de un cualquiera, pudiese nombrarse el Mesías que vendría a salvar al pueblo. Entonces es por ello, Pastor Marván, que podemos observar también que ellos refutan a lo que Jesús dice y hace. Muchas gracias, pastores. Qué interesante historia, qué extraordinaria historia. No sé a cuántos de ustedes, como a mí, nos gustan las historias, en este caso las historias bíblicas. Dicho sea de paso, hay un libro que al menos acá en México, nuestra publicadora Gema tiene, que es del autor Roberto Badenas, Encuentros, que tiene que ver con historias. Me imagino que en otros países también en las publicadoras posiblemente tengan este libro, así que sería bueno adquirirlo. Qué interesante historia, ya que aquí podemos encontrar
a mí me llama mucho la atención cómo Jesús escucha los pensamientos de estas personas y cómo podemos observar que en el pensamiento de los fariseos, ellos están tan obsesionados por defender su punto de vista o su manera de entender a Dios que no ven la actuación de Dios. Jesús les estaba dando evidencias de sobra. Una de ellas, claro, era, pues casi les estaba diciendo que estaba leyendo sus pensamientos y aún así ellos no se sorprendían. Y todavía, por si fuera poco, les dice, miren, no únicamente le estoy diciendo a este personaje que sus pecados son perdonados, lo está llevando, como decía el autor de la lección, de lo menor a lo mayor. Una cosa es que lo diga, ahora mírenme lo que voy a hacer. Y entonces le dice al paralítico, levántate, y entonces le da sanidad a este paralítico. Lo que estaba diciendo Jesús es, hay evidencias de sobra de que yo soy quien digo ser. Y aún así, los fariseos estaban ensimismados en sí mismos, pues, de tal forma que no podían alcanzar a ver lo que Dios estaba haciendo en favor. Y muchas veces así estamos nosotros. Nos concentramos tanto en nuestras situaciones, nuestras problemáticas, que no alcanzamos a ver los milagros que Dios está haciendo alrededor nuestro, o que quiere hacer, pero que no los hace porque nosotros no se lo permitimos. Pasando a la siguiente historia, vimos la historia de Leví, del llamado de Leví. ¿De qué forma respondió Jesús a los objetores y qué les quería enseñar con sus argumentos en este episodio bíblico, Pastor Oscar? Sí, pastor, muy similar a la historia que ya vimos con el paralítico. Encontramos nuevamente a estos líderes religiosos, ¿verdad? Que, como decía la lección, habían perdido de vista lo que realmente importaba. ¿Qué realmente importaba al momento de tratar a las personas y ofrecerles la salvación? Bueno, la justicia, la misericordia, la conducta humilde ante Dios. Lo habían perdido totalmente de vista. Y entonces ahora Jesús se encuentra con un hombre publicano. Realmente no eran muy bien queridos en la ciudad. Se dice que estos funcionarios públicos estaban a las órdenes de Roma. Algunos se sentaban a las entradas de las ciudades con su mesita para cobrar impuestos. Entonces, para observar a la persona que entraba, entonces se le cobrara esos impuestos. Y ahora, cuando Jesús hace el llamado que lo conocemos en la Biblia, conociendo el pensamiento de Mateo, no menciona más, no menciona cómo estaba viviendo Mateo. Leví no menciona sus pensamientos, cómo sufría, los desafíos, no menciona nada de eso. Pero Jesús aquí hay una lección, nos conocía lo que Leví estaba pasando en su vida. Y en una forma de ese llamado de Mateo, Leví, sígueme, un llamado de decir, hey, te conozco, sé lo que estás pasando. Sé cómo te sientes, ven conmigo, yo puedo cambiar tu vida. Y entonces encontramos ahí la aceptación de Leví al llamado de Jesús. Y ahora encontramos nuevamente, como decíamos hace ratito, ellos son ministrados en un hogar. Ahora Jesús lleva a Mateo y lleva a los publicanos entonces a estar con ellos, a pasar un tiempo, a llamarles, y encontramos nuevamente ahí a los líderes religiosos. Y Pastor Octavio, bueno, esos líderes religiosos encontramos que también ellos... hay objeciones, ellos muestran argumentos que, por cierto, encontramos, Pastor Octavio, que Jesús responde de manera magnífica. Sí, y es correcto, y solamente para recalcar, pastores, amigos, esa comida era como una especie de recepción que Leví daba a sus ex colegas. Decía, pues, ¿saben qué? Amigos, yo dejo de estar quizá con ustedes, pero ahora quiero presentarles a mi verdadero jefe. Ahora ya no trabajaba para los romanos, podríamos decirlo en ese contexto. Ahora servía a Cristo Jesús y Él les decía, conózcanlo, convivan con Él. Lo que Él ha hecho por mí, puede hacerlos por ustedes. Entonces aquí también podemos ver la respuesta de un corazón que acepta a Cristo. Un corazón que cuando Cristo está en su hogar, comparte de las bendiciones que recibe. Eso es una realidad, a lo que los fariseos y quienes estaban en contra de ellos, el pastor Bolaños, no podían hacer nada, porque él estaba completamente convertido. Y ahora Jesús revertía esto indicando que los enfermos son los que necesitan al médico, no los sanados. Y esto pareciera ser que a los fariseos... El médico espiritual. El médico espiritual, exactamente. Y pareciera que a los fariseos y a los que se contraponían, vulgarmente nosotros podríamos decirlo, les entraba por la izquierda y les salía por el oído derecho. Entonces ellos no lo comprendían. La realidad... Les molestaba el hecho de que Jesús estuviera con
gente pecadora, podríamos pensar. Totalmente, es correcto. Y de ahí viene la metáfora que quizá Cristo utiliza. Y esto es, Pastor Marván, algo que quizá nos expone un poco más el tema. Sí, muchas gracias. Efectivamente, qué interesante que a veces esta actitud de los fariseos quizás muchas personas la han tenido o la llegarán a tener en algún momento, en el sentido de que sienten que son tan santos, tan consagrados a Dios, que no tienen que juntarse con algunas personas porque las personas los van a contaminar. De hecho, de esa manera hay monjes, ¿no?, que se retiran recónditos en las montañas, en los bosques, porque no quieren contaminarse con lo que está sucediendo en el mundo. Posiblemente algo así era lo que pensaban los fariseos y entonces criticaron a Jesús. Y Jesús fue cuando les respondió que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Pero la pregunta clave o el tema central en este punto tiene que ver con el ayuno. Sí, los discípulos de Juan el Bautista y también de los fariseos se acercaron y dijeron, ¿por qué nosotros ayunamos y por qué tus discípulos no? Es como estar diciendo, o sea, sí, ¿por qué están de fiesta? ¿Por qué están comiendo? Hay muchos puntos sumamente interesantes aquí. Quisiera recalcar antes de que se me olvide también, qué interesante que Mateo lo primero que hace cuando se convierte al cristianismo a Jesús es traer a sus amigos. Sí. ¿Cuánto deberíamos aprender de Mateo? Sí. ¿Cuántos no hemos hecho eso? Deberíamos de hacerlo también. Quizás ya estamos tarde, pero más vale tarde que nunca, como dice el dicho. Hay que traer a nuestros amigos a Jesús. Y entonces Jesús les da pues unas ilustraciones que tienen que ver con el remiendo de tela en un vestido viejo. Sí. Y tiene también que ver con llenar vino nuevo en odres viejos. Y la realidad era que lo que Jesús quería mostrar a través de esto es cuán corrompidas pueden llegar a estar las costumbres de las personas, en este caso de los maestros fariseos. Aquí Jesús pues está contrastando las ideas preconcebidas que estas personas pueden tener o que quizás nosotros tenemos con las ideas que Jesús, Dios, nos quiere poner en nuestra mente, en nuestros corazones. Muchas veces las ideas preconcebidas que tenemos incapacitan que Dios pueda hacer una obra mayor en nuestra vida. Muchas veces también las ideas preconcebidas que ya tenemos incapacitan que podamos observar los caminos que Dios quiere poner delante de nosotros para finalmente llevarnos a la salvación y a la vida eterna. Que no nos suceda, al igual que los fariseos, y que de esta manera nosotros podamos pues aprovechar las enseñanzas de Jesús y llevarlo a la práctica en nuestra vida diaria. Quédense con nosotros, que en un momento regresamos. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría, sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre, decir tu nombre y preguntar el nombre del otro, desear saber de dónde viene y cómo está, colocarte a disposición para lo que Él necesite, ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Bienvenidos nuevamente a este segundo segmento del programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando la lección número 3, controversias. Este segundo segmento le hemos titulado Ministrando en la Sinagoga, el Señor del Sábado. Aquí encontramos a Jesús nuevamente involucrado, trayendo sanidad, aplicando misericordia, amor, justicia, una sencillez con las personas que le rodean, pero una vez más encontramos también a los escribas, a los fariseos, algo así como criticando lo que Jesús está haciendo. ¿Cuáles son las acusaciones de los fariseos contra Jesús en esta nueva sección, Pastor Oscar Bolaños? Sí, Pastor. Bueno, estamos viendo la lección de contradicciones. Y aparecen en escena nuevamente. Quiero leer el versículo, Marcos capítulo 2, versículo 23. Dice que aconteció que al pasar él por los sembrados un sábado, sus discípulos, mientras andaban, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos dijeron, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Como si solamente estuvieran
viendo a Jesús, vigilando a Jesús para ver en qué se equivocaba y en qué lo podían acusar, ¿no? Y ahora encontramos esta escena. En sábado los discípulos cortando espigas y estos aparecen. Ah, mira cómo están estos. Aquí haciendo lo que no es lícito hacer. Por cierto, como veíamos en la lección, la tradición judía prohibía 39 formas de trabajo durante el sábado. Y una de esas, arrancar espigas o arrancar alimento, era una de estas leyes prohibidas que ellos tenían. Habían hecho del sábado una carga tan pesado y tan difícil de llevar que ni ellos mismos lo hacían, ¿verdad? Pero estaban a la expectativa de lo que hacía Jesús. Me gusta mucho que Jesús responde de manera sabia, como lo hemos visto en las demás historias, de manera contundente, pero siempre también mostrando el amor y la misericordia de Dios. Él les recuerda una historia, pastor. Allá les recuerda la historia de David cuando comió los panes, ¿verdad? Vimos, y él les dice, bueno, allá David lo hizo, él estaba en una huida, tenía que comer, lo hizo, comió, y si David está justificado, nosotros como discípulos también. Pero más que eso, la respuesta de Jesús. El sábado fue hecho, no por causa, el hombre no fue hecho por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre. Y yo soy aún el Señor del sábado. Es decir, yo creé el sábado. Yo soy, pues, quien dice cómo se guarda o no el sábado, en pocas palabras, ¿no? Argumentando eso, pastor, recordándole a ellos, como ya lo había hecho en las historias anteriores, el asunto de que la humildad, la misericordia, la justicia de Dios y la conducta, ¿verdad? Pero ellos siempre queriendo buscar alguna forma de acusarle. Sí, y Pastor Bolaños, parecía ser que ellos también condenaban la acción ilegal de Jesús al defender a sus discípulos. Porque aunque nosotros lo podemos ver en Deuteronomio 23, que los transeúntes podían arrancar uvas de los viñedos y recoger espigas con su mano, y que era pecado solamente si ellos la llenaban a su canasto. Sin embargo, solamente por ser Jesús y por ser el día de reposo, ellos lo tomaban como algo terrible. Y era una ocasión común y corriente, podríamos llamarlo. Sin embargo, la acusación no lo era. Porque quien era acusado de transgredir esos mandamientos, esas leyes que ellos tenían derecho a apedrearlos después de haberles avisado. Entonces, querían matarlo literalmente. Sin embargo, Jesús hace referencia a que el sábado es hecho para el hombre, como el pastor Bolaños lo ha mencionado. Y esto quiere decir que cuando nosotros ignoramos esta ley, la ley en la cual dice que debemos de adorar y sentirnos libres de ataduras en el día de reposo, nosotros solamente demostramos nuestra necesidad de la misma, porque estamos alejados de Dios y de lo que en verdad quiere para su pueblo. Asimismo, después avanza, quizá termina esa escena, Pastor Marván, y ahora llegan al lugar en el que nosotros planteamos, en la sinagoga. Cómo la sinagoga, podemos compararla a nuestros días con la iglesia, se debe de convertir en un lugar de sanidad, en un lugar de restablecimiento, no en un lugar en el cual se dictan solamente las normas y los estatutos, algo cuadrado, de lo cual no podemos salir. Esto es lo que prácticamente proclamaban los fariseos y los escribas en ese entonces. Que por cierto, los mayores milagros de Jesús los tenemos registrados en sábado, como queriéndoles enseñar también a ellos. Sí, y eso es una realidad. Entonces, a pesar de que le echaron al hombre, dice versículo 3 del capítulo 3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Jesús no andaba con rodeos. Él iba a hacer lo que iba a hacer y les preguntó, ¿es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? En ese momento Jesús les dijo con su acción, yo vengo aquí a preservar la vida. Dentro de la sinagoga, que esa es una clave muy importante que debería ser nuestra, la deberíamos hacer propia, porque al ir a la iglesia, nosotros vamos a ser sanados por el médico, como ya lo habíamos mencionado. Y en este caso, no simplemente ir por monotonía, por asuntos religiosos que nos alejan sí o sí del punto central de la religión. Muchísimas gracias, Pastor Octavio.
Me gustó mucho esa parte de énfasis de cómo en esta segunda historia la persona estaba pues enferma y aún así va a la iglesia. ¿Cuántas veces quizás hemos correcto. escuchado a alguna persona, no, es que estoy enfermo, ¿no? Este sábado no voy a ir a la iglesia, ¿no? Sí, sí. Bueno, Voy a quedar a la descansar. iglesia es un lugar de Sanidad. seguro, Sí. un lugar de sanidad, un lugar Exactamente. de salvación. Miren, aquí está sucediendo algo muy interesante. Estamos viendo grupos políticos religiosos de la época. Si habláramos un poquito acerca de ellos, los fariseos era el grupo ortodoxo, legalista de la época. Para ellos todo era conforme a la letra de la ley. Pero por ahí también se encontraban los saduceos, por ejemplo, que era un grupo un tanto contrario a los fariseos, podríamos decir un poco liberales, lo contrario. Ellos no creían en algunas cosas como la misma escritura dice, como en los ángeles, en la resurrección. Podemos encontrar también grupos religiosos como los herodianos, que venían de Herodes, de Idumea. Ellos eran todavía un poco más liberales, todavía hasta eran guerreros, dicen algunos. Se cree que Pedro, por ejemplo, era herodiano y que por eso tenía espada, inclusive hasta el último momento cuando querían apresar a Jesús, que la sacó y le cortó la oreja a Malcolm. Se habla también del grupo de los esenios. Ya pasamos la lección de Juan el Bautista, donde algunos inclusive creen que Juan el Bautista era esenio, pero este grupo esenio tiene una gran diferencia, aunque está muy acorde a la descripción que la Biblia hace de Juan. En realidad hay algún punto de diferencia, que los esenios se recluían a las afueras para no contaminarse o relacionarse con la gente, pero Juan sí se relacionaba con la gente. Juan de tanto en tanto tiempo salía y predicaba a la gente. Así que miren lo que está sucediendo. Resulta ser que aquí los fariseos, los legalistas de la época, que dicho sea de paso, cualquier punto a los extremos crea gran conflicto y problemas. Siempre debemos estar equilibrados. Los fariseos todo tiene que ser conforme a la letra de la ley, aunque pasemos por encima de las personas. Y Jesús les decía, no, recuerden que los reglamentos son para beneficio de las personas, para bendición de las personas, para salvaguardar la integridad de las personas. Si nosotros los reglamentos los estamos usando para golpear a las personas, para arrollar a las personas, entonces estamos haciéndolo de forma equivocada. Y entonces Jesús quería aquí tratar de hacerlos razonar, de que más allá pues de un decreto, de una norma, tenía que ver con que pudiéramos mostrar el amor de Cristo en nuestro carácter, en nuestra vida, y que las personas lo pudieran notar. Es así que Jesús lo mostraba ante las personas que lo rodeaban, y es por eso que Jesús fue para su época un revolucionario, pero porque quería dejar en claro cómo era el evangelio. Y cómo el evangelio tocaba vidas y transformaba vidas. Así que, así como Jesús lo hizo en antaños, hagámoslo también nosotros. Amén. Jesús predicando en las casas y también en los templos. De la misma manera nosotros, no únicamente nos limitemos a la sinagoga, a la iglesia, al templo, sino que también salgamos de las cuatro paredes y hagamos lo que Jesús hacía, encontrándonos con las personas en el lugar donde nos necesitan, donde tienen necesidad, y tratemos de suplir la necesidad que tienen ellos. Y sin duda alguna, a través de esta manera, muchas personas vendrán al conocimiento de la verdad para ser salvos, porque es el modelo que Jesús seguía y sin duda alguna siempre va a tener éxito. Que Dios nos bendiga. Así que quédense con nosotros, que en un momento regresamos para la tercera y última sección. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras.
Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida y esta es nuestra misión. Estamos de regreso en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando la lección número 3, titulada Controversias. Estamos entrando al tercer y último segmento que tiene por título Haciendo la voluntad de Dios. Y aquí es donde prácticamente estuvimos estudiando la historia sándwich, desde Marcos capítulo 3, versículo 20 hasta el 35. Y aquí nuevamente encontramos a Jesús, encontramos algunas historias que se están relatando, encontramos nuevamente a grupos religiosos, políticos, cuestionando, criticando a Jesús acerca de lo que está sucediendo. Así que en este nuevo segmento, Pastor Oscar, ¿cuáles son las críticas que está recibiendo Jesús y cómo responde ante ellas? Sí, pastor. Bueno, bien interesante primero explicar por qué el sándwich, ¿no? Decíamos hace ratito, tras cámaras, cómo se forma el sándwich. Bueno, como lo decía la lección, primero se inicia con una historia. Voy a leer la historia, la primera parte. Dice, volvieron a casa y se juntó nuevamente tanta gente que ni siquiera podían comer pan. Hablando de Jesús y sus discípulos. Cuando lo oyeron los suyos, es decir, sus familiares, vinieron para aprenderlo, es decir, para llevárselo. Como diciendo ahorita que se descuide, lo agarran y lo vamos a llevar, porque decían, está fuera de sí. O en otras palabras, ya, decía el pastor, está delirando, ya está loco. Claro. Y entonces aparecen también los escribas diciendo esto que está haciendo y los milagros que ha hecho vienen de Belcebú y que por el príncipe de los demonios echa fuera demonios. Entonces se interrumpe la historia para contar otra historia, que es la parábola que Jesús cuenta para dar respuesta a esto. Y terminamos después del versículo 31, completando la primera historia. Entonces ahí tenemos el sándwich, es lo que vamos a repasar en estos minutos que tenemos. Bueno, en esta historia esas acusaciones se le hacen a Jesús. Número 1, bueno, ya está loco. Y número 2, los escribas, ¿qué le dicen? Los milagros que hace vienen de Satanás. Y entonces ahí el Señor da una respuesta, Pastor Octavio. Sí, la realidad es que no le responde sí, no, alguna otra situación, sino que como siempre, ¿no? Nuestro maestro sabio les responde con una de las mejores maneras que él tenía para enseñarnos y que a día de hoy son eficaces, las parábolas. Y que ellos lo entendían. Y que ellos lo entendían perfectamente. Entonces les empieza a decir y les hace razonar. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Sería algo ilógico que él mismo corriera ese mal artificio que había realizado en esa persona. Si un reino está dividido, comienza a decir contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Incluso podemos notar que menciona lo que se suscita en ese momento, una casa dividida. Entonces, tal era la acusación que le hacían, que él tuvo que responder. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Y aquí viene una parte interesante, lo platicábamos aquí en el estudio con los pastores. Nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, sino antes lo ata. Y solamente así podrá saquear su casa. Es decir, aquí respondía a aquella acusación de que si él trabajaba con Satanás. Él decía, yo até a Satanás. Y entonces pude entrar yo, o puedo entrar yo y hacer esa obra, pero no estoy de su lado en ningún momento. Y es ahí donde también extiende una declaración que a día de hoy, amigos, pastores, debemos de tomar muy en cuenta. Y es que les dice, de cierto os digo que todos los pecados y blasfemias, cualquiera que sean, les serán perdonados a los hijos de los hombres. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y adelantito, Marcos esclarece que antes habían dicho que ese no era obra del Espíritu Santo, sino que era obra de Satanás, parafraseándolo. Entonces,
amigos, algo que debemos de recordar es que Dios hace caso a nuestro libre albedrío. Nos deja hacer, nos deja pensar, y los límites que nosotros pondremos serán los límites que Dios tendrá para con nosotros. No porque Él no pueda hacerlo, no porque Él no sea todopoderoso, sino porque, siempre lo menciono de esta manera, es un caballero y permite que nosotros tengamos la necesidad de ir a Él, y no a la fuerza, sino porque nosotros se lo pedimos. Muchas gracias. Qué interesante esta historia. Si quisiéramos, decíamos fuera de cámaras, profundizar un poco más y quizás quebrarnos un poquito más la cabeza con pensamientos más profundos. Qué interesante historia, porque miren que los fariseos, al observar lo que Jesús hacía y los milagros que hacía, de pronto decían, no, es que los hace a través del poder de Satanás. En algunas ocasiones quizás hemos escuchado o quizás hasta leído en algunos libros y también en el Espíritu de Profecía que Satanás también puede hacer milagros. Es verdad. Y entonces la pregunta clave aquí es, ¿de qué manera podemos detectar cuáles milagros, cuáles situaciones vienen de Dios y cuáles no? Quizás las respuestas pueden ser variadas, pero por lo menos mencionaremos, para ir introduciendo con la siguiente parte que viene a continuación. Bueno, decíamos a la ley y al testimonio, sí, conforme a lo que la Escritura dice. Número 2, también tiene que ver con una vida acorde a la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios va a obrar en mi vida si no estamos haciendo la voluntad de Dios? Claro, Dios es tan bueno que muchas veces puede hacer milagros extraordinarios aún cuando nosotros somos malos. Sin embargo, deberíamos nosotros estar acorde a la voluntad de Dios. El número 3 en esa dirección pues tiene que ver con que los milagros de Dios son permanentes, ¿no? O sea, Dios hizo un milagro y el milagro permanece. ¿Cuántas ocasiones quizás hemos escuchado que alguna persona dice, es que en tal lugar una persona se sanó, las personas que estaban por ahí se maravillaron de lo que sucedió y entonces el lugar se llenó, pero al poco tiempo esa persona que se había sanado volvió a enfermarse, ¿no? Entonces podemos pensar que a lo mejor Satanás ocupó eso para llenar ese lugar en el cual están engañados, en el cual hay engaño ahí. Así que bueno, cómo detectar, ¿no? Ayúdenos compartiendo lo que piensan acerca de esto en la caja de chat. Cómo detectar cuáles milagros vienen de Dios y cuáles no. Y relacionando con esto, Pastor Oscar, ¿de qué manera pues se relacionan estas historias, ¿no? La historia que habla acerca de Jesús mismo diciendo es que una casa dividida por sí misma no puede permanecer. Y interesantemente, esta historia se relaciona con la historia de la familia de Jesús. Sí, pastor, a través de estas parábolas que contó Jesús, aparentemente puede ser como que, ¿qué está queriendo decir Jesús? Pero da respuesta a los dos bandos. Es correcto. Por un lado, da respuesta a su familia que le decía, vamos a agarrarlo porque ya está loco, no lo vamos a llevar. Y por otro lado, a los fariseos, a los escribas, que habían dicho que estaba haciendo milagros de Jesús. Ya les dio respuesta a los escribas. Satanás no puede echar fuera a Satanás. Y les advirtió, por cierto, el peligro de llamar los milagros del Espíritu Santo milagros de Satanás. Porque, como decía la lección, cuando el Espíritu Santo realmente les quiera hablar a esos escribas a su corazón, ellos ya no van a hacer caso porque van a pensar que es algo de Satanás, ¿verdad? Por eso tengan cuidado, rechazar al verdadero Espíritu Santo. Y como lo que usted decía, pastor, ¿cómo saber? Bueno, con nuestra vida devocional con el Señor y haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Que es con lo que termina. Ahora él habló ahí de una casa dividida, como diciendo, bueno, y ustedes están viendo, allí me está mi familia esperando. Pensarán que tengo una casa dividida, ¿verdad? Y en pocas palabras estaba diciendo el Señor Jesús, bueno, sí, ¿verdad? Porque los que son mi familia, porque luego en el versículo le dicen, bueno, Señor, tu familia está allá afuera, te sigue esperando. ¿Qué les decimos? Mi familia, dice él, y volteando a los que estaban ahí, mi familia, como dice, aquí están mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana, Pastor Octavio. Sí, y ahí esclarece lo que incluso mencionó en el sándwich, ¿no? Cómo es que nosotros podremos descifrar quién está de parte de Satanás y quién está de parte de Dios, de las tinieblas y de la luz, con el simple y sencillo hecho de actuar conforme a su voluntad. Y es incluso con lo que iniciábamos.
¿Cómo la fe se puede observar? Una fe que se ve, una fe que actúa, una fe que no solamente se queda en el decir y el pensar, quizá como muchos tenían en estima a los fariseos, a los grandes maestros de la Biblia de su época, pero cuando era la hora de actuar, eran más que címbalos que sonaban al aire. Pero la realidad de esto, amigos, pastores, es que nosotros nos daremos cuenta si estamos y si está alguno dentro de la familia de Dios, si hace su voluntad. Amén, amén. Muchas gracias. A manera de conclusión, ¿qué palabras les dirían a las personas, a los hermanos que nos observan en los diferentes canales de Facebook, de YouTube? ¿Qué les recomendarían durante este repaso de lección? Sí, pastor, yo me gustaría a mí quedarme con esta lección que hemos repasado. Lo que Jesús les recuerda a los escribas y fariseos quienes lo acusaban. Notamos a través de las historias que lo que ellos querían es hacer cumplir esas leyes que ellos habían hecho sin importarles las personas, pastor, sin importarles su salvación. Yo me quedo con eso. Jesús, a través de las respuestas que Él les da a ellos, les recuerda la humildad, el amor y la justicia, ¿no? Porque aunque les dio respuesta certera, nunca se olvidó de las personas con las que estaba tratando. No se olvidó del paralítico, no se olvidó de Leví, no se olvidó de sus discípulos al cortar espigas, ¿verdad? El amor y la misericordia que Jesús mostró al tratar con las personas, pues con eso me gustaría a mí quedarme esta lección. Muy bien. Muchas gracias, Pastor Oscar, por haber estado con nosotros aquí en el análisis de esta lección número 3. También, Pastor Octavio, a manera de conclusión, ¿qué les puedes decir a los hermanos que nos observan? Simplemente, y quizá algo que ya tenemos muy grabado en nuestras mentes, Pastor Marván, pero que debe de ser una realidad. A la ley y al testimonio, si no hablaran conforme a ellos es porque no les ha amanecido. Que el sol de justicia amanezca en nuestras vidas. Que Cristo Jesús se manifieste en nosotros como se le manifestó a aquel paralítico, como se le manifestó a Leví, como se le manifestó a aquellos quienes estaban en contra de él mismo. Y que por ende nosotros lleguemos a ser una fe que se ve. Que podamos compartir la palabra a sí mismo y que esperemos el pronto regreso de Cristo Jesús. Muchísimas gracias, Pastor Octavio, por estar con nosotros durante este análisis de la lección número 3. Miren qué interesante lección estamos teniendo durante este trimestre, apreciados hermanos. Dediquemos tiempo cada día para que podamos estudiarla, para que podamos recibir sabiduría divina y la podamos poner en práctica en nuestra vida diaria. Esta lección, controversias, es muy interesante porque podemos observar cómo hay algunas ironías de controversias en esta lección, lo que tiene que ver con el liderazgo de Jesús versus el liderazgo de los grupos políticos religiosos de la época, lo que tiene que ver con la enseñanza de Jesús, muy diferente a la enseñanza que daban o impartían los grupos políticos religiosos de esa época. Entre ellas, por ejemplo, hablábamos acerca del sábado. Qué interesante que ellos objetaban a Jesús lo que estaban haciendo en sábado, pero no se daban cuenta que ellos mismos estaban violentando el mandamiento, maquinando la muerte de Jesús. Y todavía peor todavía que quizás la queja que estaban ellos dando, porque normalmente es así. Algunas personas que critican posiblemente están haciendo algo peor en sus vidas. Así que no nos enfoquemos en las demás personas, enfoquémonos en nosotros mismos. Sin duda alguna, cada uno de nosotros tiene algo que cambiar en nuestras vidas y no lo vamos a hacer el cambio a través de nosotros mismos, sino que únicamente por el poder de Dios. Así que busquemos a Dios, quien es el único que nos puede cambiar, que nos puede transformar. Qué ironía también en esta última parte que estudiábamos, que Jesús está hablando que una casa dividida no puede permanecer. Y aparentemente su casa estaba dividida porque por un lado su madre, sus hermanos pensaban que efectivamente similar como los fariseos, que algo estaba mal en Jesús, es que ni siquiera ha comido, posiblemente está desvariando. Así que Jesús, para acallar esa objeción que no se mencionó,
pero que posiblemente la estaban pensando que la iban a sacar a continuación. Antes de que la objeción surgiera, ya Jesús estaba dando respuesta a esa objeción. Es como si estuviera diciendo, y si se preguntan por qué mi casa parece que está dividida, es porque ellos no están haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que ojalá que nosotros podamos ser seguidores del Maestro, que hagamos la voluntad de Dios, que no únicamente digamos que somos cristianos de nombre, nominales, sino que verdaderamente lo llevemos a cabo en nuestra propia vida y que las personas que nos rodean puedan ver en nosotros a personas diferentes, puedan ver en nosotros a Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga y que nos ayude para poder realizar la obra que tenemos por delante en este tiempo del fin. Quédense con nosotros. En las siguientes lecciones seguiremos analizando, sin duda alguna, momentos extraordinarios de la vida de nuestro amado Maestro Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.